María Jesús Montero llegó a los estudios de Onda Cero con la seguridad de quien está acostumbrada a entrevistas cómodas, de esas en las que los periodistas, lejos de incomodar, ofrecen un espacio donde explayarse sin interrupciones, sin preguntas incisivas y con total control del mensaje. Venía con su discurso bien ensayado, lista para desplegar la narrativa oficial del gobierno sobre el supuesto crecimiento económico, la recuperación del empleo y la justicia fiscal. No esperaba que la realidad se impusiera tan pronto, ni que Carlos Alsina, con su característico estilo afilado pero sereno, desmontara pieza por pieza cada uno de sus argumentos con la precisión de un cirujano. Desde el primer instante, Montero intentó marcar la pauta de la conversación. Empezó con los lugares comunes de siempre, que España es un referente en Europa, que los indicadores económicos demuestran una recuperación sólida, que el paro está bajando y que el modelo fiscal del gobierno busca garantizar el bienestar de todos. Durante los primeros minutos, la ministra parecía confiada, convencida de que podría manejar la entrevista como en tantas otras ocasiones, donde los periodistas no hacen más que asentir y permitir que el mensaje del gobierno fluya sin resistencia. Pero entonces llegó la primera pregunta de Alsina, lanzada con la calma de quien ya ha preparado el terreno y sabe que su interlocutor no tiene escapatoria. Ministra, si España está creciendo y la economía va tan bien como usted dice, ¿por qué seguimos liderando la tasa de desempleo en Europa? Un segundo de silencio. Montero se removió ligeramente en su asiento, miró de reojo a su equipo y, tras un breve respiro, intentó la respuesta habitual. Carlos, es importante contextualizar los datos. España está en una senda positiva de crecimiento. Estamos reduciendo el desempleo, la economía muestra signos de solidez. Pero Alsina no dejó que la evasiva pasara desapercibida. Con su tono tranquilo, sin alterar el ritmo de la conversación, lanzó la réplica que desmoronó la estructura prefabricada del discurso gubernamental. Reduciendo el desempleo, ministra, pero seguimos teniendo el paro más alto de la Unión Europea. ¿No será que los datos que maneja el gobierno están un poco maquillados? A partir de ahí, la conversación tomó un rumbo del que Montero ya no podría escapar. Era evidente que la ministra no había preparado respuestas para un escenario en el que los periodistas no le lanzaban preguntas amables ni le permitían desviar la atención. Intentó recuperar el control desviando la conversación hacia otros temas. Habló de la transición ecológica, de la justicia social, de la Agenda 2030. Pero Alsina no perdió la calma ni se dejó desviar. Con la misma serenidad con la que había comenzado, devolvió la entrevista a los hechos concretos. Ministra, ¿por qué cada vez más empresas están abandonando España? ¿Por qué los autónomos están más asfixiados que nunca? ¿Por qué la inflación sigue disparada mientras ustedes insisten en que la economía mejora? Montero intentó recomponer su discurso, pero sus respuestas comenzaban a sonar mecánicas, sin profundidad. Se aferró a frases hechas, a cifras parciales que no respondían realmente a lo que se le estaba preguntando. A cada intento de evadir la cuestión, Alsina la devolvía al tema central con otra pregunta incisiva. La incomodidad de la ministra se hacía cada vez más evidente, y la audiencia, acostumbrada a su tono seguro y autoritario en otros espacios, percibía cómo su discurso perdía fuerza con cada minuto que pasaba. El golpe definitivo llegó con el tema de los impuestos. Alsina, con la paciencia de un depredador que deja que su presa se desgaste antes de atacar, formuló la pregunta que desató el momento más incómodo de la entrevista. Ministra, su gobierno insiste en que quienes más tienen deben pagar más impuestos, pero en Madrid, donde los impuestos son más bajos, se recauda más que en cualquier otra comunidad. ¿No será que subir impuestos solo expulsa la inversión? Montero tragó saliva. Durante un segundo pareció buscar en su cabeza la respuesta perfecta, pero lo único que encontró fue la misma respuesta de manual que lleva repitiendo desde hace años. Carlos, lo que queremos es una fiscalidad justa y progresiva, donde los que más tienen contribuyan en mayor medida al bienestar colectivo. Pero Alsina no la dejó escapar tan fácilmente. Entonces, ¿por qué cada vez que suben impuestos los grandes patrimonios sacan su dinero fuera de España? ¿Por qué en países con menor presión fiscal hay más inversión y más empleo? A esas alturas, Montero estaba completamente acorralada. Intentó apelar a la retórica ideológica, mencionó la redistribución de la riqueza, el fortalecimiento del estado del bienestar, pero cada frase sonaba más vacía que la anterior. Su lenguaje corporal delataba la incomodidad, gestos nerviosos, pausas largas, miradas esquivas. Ya no tenía margen de maniobra. El golpe final llegó con la cuestión de la deuda. Alsina,
Con la misma tranquilidad con la que había conducido toda la entrevista, lanzó la pregunta definitiva. Ministra, el endeudamiento de España ha alcanzado niveles históricos bajo su gobierno. ¿Cómo planean hacer frente a este problema sin seguir exprimiendo a los ciudadanos? La respuesta de Montero fue predecible. Palabras huecas, frases genéricas, una combinación de tecnicismos y promesas vagas que en realidad no respondían nada. Nuestro modelo económico es sostenible, la deuda está bajo control y los indicadores reflejan solidez. Para ese momento, el guión que María Jesús Montero traía preparado se había desmoronado por completo. Lo que comenzó como una entrevista donde pretendía proyectar seguridad y firmeza en la gestión económica del gobierno se había convertido en un campo de minas donde cada afirmación suya terminaba desmontada con datos, preguntas directas e ironía afilada. Desde el primer momento, Carlos Alsina había marcado el tono de la conversación. Tranquilo, sin prisas, sin necesidad de alzar la voz ni interrumpir bruscamente. No le hacía falta. Como un cirujano con el bisturí en mano, diseccionaba con precisión cada respuesta, dejando expuestas sus inconsistencias. Lo más llamativo de la entrevista no fue el tono de Alsina ni las respuestas de Montero, sino la diferencia abismal entre ambos. Por un lado, un periodista que simplemente hacía preguntas obvias, de esas que cualquier ciudadano con sentido común se plantearía al escuchar los discursos del gobierno. Por otro, una ministra atrapada en una burbuja donde los medios afines le han acostumbrado a entrevistas cómodas, guionizadas, con preguntas que no incomodan ni exigen respuestas concretas. Pero en esta ocasión no estaba en TVE, ni en La Sexta, ni en ningún plató donde el entrevistador asiente con complicidad mientras ella expone su monólogo sin interrupciones. Aquí estaba sola ante un periodista que, con educación y sin levantar la voz, simplemente hacía su trabajo. La incomodidad de Montero era evidente. Desde los primeros compases de la entrevista, su lenguaje corporal la delataba. Movimientos nerviosos, miradas fugaces hacia el equipo que la acompañaba en el estudio, una postura cada vez más encogida en la silla. El primer golpe llegó con una pregunta aparentemente sencilla pero letal. Ministra, si España está en la senda del crecimiento y liderando la recuperación económica, ¿por qué seguimos teniendo la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea? Ahí se produjo el primer silencio incómodo. Un instante en el que Montero pareció sopesar cómo responder sin contradecirse. Sabía que no podía negar la realidad de los datos, pero tampoco podía admitir abiertamente que la situación estaba lejos de ser la que el gobierno vendía en sus discursos. Optó por una respuesta difusa, apelando al contexto global y a la tendencia positiva del empleo en España. Carlos, hay que mirar la evolución en su conjunto. La economía española ha demostrado una gran resiliencia y está creando empleo de manera sostenida, reduciendo las tasas de paro y avanzando en la senda del crecimiento. Pero Alsina no se conformó con la evasiva. Esperó pacientemente a que terminara su exposición, y con la misma calma de siempre, la llevó de vuelta a la realidad. Ministra, España sigue teniendo el desempleo más alto de la UE. Eso no es una percepción ni una interpretación. Es un dato. ¿No cree que, más que hablar de resiliencia, el gobierno debería plantearse por qué el paro sigue siendo un problema estructural en nuestro país? Montero tragó saliva. Intentó retomar el control de la entrevista desviando la conversación hacia la transición ecológica, la digitalización y el cambio de modelo productivo. Pero para ese momento, la dinámica ya estaba clara. Alsina preguntaba con hechos, y ella respondía con eslóganes. El siguiente golpe fue aún más contundente. El periodista pasó al tema fiscal, otro de los pilares del discurso gubernamental. Ministra, el gobierno insiste en que hay que subir impuestos a los ricos para fortalecer el estado del bienestar. Sin embargo, en Madrid, donde los impuestos son más bajos, se recauda más que en cualquier otra comunidad. ¿No cree que esa diferencia demuestra que bajar impuestos no significa necesariamente recaudar menos, sino todo lo contrario? Montero esbozó una sonrisa tensa, la típica que esconde incomodidad. Carlos, lo que queremos es una fiscalidad justa y progresiva. Es fundamental que quienes más tienen contribuyan en mayor medida para garantizar los servicios públicos y la cohesión social. Alsina dejó que terminara y, con la misma serenidad implacable, la devolvió a la cruda realidad. Entonces, ¿por qué en países con impuestos bajos la inversión crece y la recaudación también, mientras que en España la presión fiscal sigue aumentando y la fuga de capitales no se detiene? La ministra intentó esquivar el golpe recurriendo a la retórica habitual del gobierno sobre la justicia social, pero para entonces, el desgaste era evidente.
Cada pregunta la obligaba a improvisar respuestas vagas, sin sustancia, mientras su incomodidad se hacía más notoria. El momento cumbre llegó cuando Alsina tocó un punto especialmente incómodo: la deuda pública. Ministra, ¿sabe cuánto ha crecido la deuda pública con su gobierno? Estamos en niveles históricos. ¿Cómo piensa el gobierno pagar todo esto sin seguir exprimiendo a los ciudadanos con más impuestos? Montero se removió en la silla. Su respuesta fue una colección de frases hechas. La deuda está en niveles controlados, Carlos. España sigue siendo un país solvente, con un modelo de crecimiento sostenible. Alsina, con una media sonrisa, lanzó su último golpe. Entonces, ¿nos está diciendo que una deuda disparada, el desempleo más alto de Europa, la fuga de empresas y una inflación fuera de control son señales de que la economía va bien? La expresión de Montero lo decía todo. Sus ojos se movían de un lado a otro, su tono ya no tenía la seguridad con la que comenzó la entrevista. Buscó ganar tiempo, intentó rescatar algún argumento con frases huecas sobre el contexto europeo y el compromiso del gobierno con la estabilidad económica, pero ya era tarde. El daño estaba hecho. La imagen de una ministra confiada, con respuestas claras y contundentes, había quedado hecha trizas. Lo que pretendía ser una intervención triunfalista terminó siendo una de las entrevistas más incómodas de su carrera. Mientras los micrófonos se apagaban y la entrevista llegaba a su fin, en redes sociales los primeros fragmentos ya circulaban. El momento exacto en el que Montero se quedaba sin palabras, la secuencia en la que intentaba salir del paso sin éxito, el instante en que la pregunta final de Alsina la dejaba sin respuesta. En cuestión de minutos, Twitter se llenó de comentarios, titulares y memes. En la cabina de sonido, los técnicos intercambiaban miradas. En el estudio, el ambiente era claro. Había sido un desastre para Montero y un ejercicio de periodismo para Alsina. Pero el periodista, fiel a su estilo, no hizo alarde de su victoria. Simplemente pasó al siguiente segmento del programa con la misma naturalidad con la que había desarmado, pieza por pieza, el discurso oficialista. Para la ministra, sin embargo, el impacto apenas comenzaba. La entrevista, que debía reforzar la imagen del gobierno, había logrado exactamente lo contrario. Y al salir del estudio, mientras su equipo intentaba minimizar daños, era imposible ignorar la realidad. Aquella mañana en Onda Cero, María Jesús Montero había sufrido una de las entrevistas más demoledoras de su carrera. La situación es insostenible. No es un eslogan alarmista ni una exageración propia del debate político. Es una realidad palpable que afecta a cada ciudadano, cada empresario, cada autónomo que intenta sacar adelante su negocio y cada familia que ve cómo su poder adquisitivo se desvanece mes a mes. La deuda pública ha alcanzado cifras astronómicas, creciendo sin control, como una bola de nieve que nadie se atreve a frenar. Se multiplica a un ritmo frenético, sin que se atisbe un plan de contención real. Mientras otros países buscan soluciones para reducir su déficit, en España el endeudamiento se ha convertido en la norma, como si el gobierno hubiera asumido que no habrá consecuencias o, peor aún, como si supiera que será otro quien tenga que gestionar la catástrofe cuando ellos ya no estén en el poder. Y mientras la deuda sigue su curso ascendente, los impuestos no dejan de subir. No hay respiro para el ciudadano medio ni para las empresas que sostienen la economía. Cualquier intento de crecer, innovar o invertir se encuentra con un muro fiscal cada vez más alto. Trabajar más no significa mejorar tu calidad de vida. Significa que el Estado se quedará con una porción mayor de lo que generes. Emprender ya no es sinónimo de éxito, sino de obstáculos burocráticos, cargas impositivas desproporcionadas y una incertidumbre constante sobre qué nueva medida recaerá sobre los hombros de quienes todavía sostienen el sistema. Ante este panorama, la inversión extranjera ha tomado una decisión clara: huir. Empresas que antes veían en España un destino atractivo para sus negocios ahora prefieren llevar su capital a países donde las reglas del juego sean más claras y el intervencionismo estatal no sea una amenaza constante. Mientras en otros lugares se incentiva la llegada de capital, aquí se ahuyenta con regulaciones absurdas, inseguridad jurídica y un clima empresarial cada vez más hostil. Lo único que crece en este país, al ritmo de una plaga imparable, son las estructuras burocráticas, los organismos creados para colocar a afines, los ministerios inflados y las agencias públicas sin función clara, donde se reparten sueldos desorbitados a dedo. Y ante este desastre, ¿qué hace el gobierno? Nada que sirva para revertir la situación. Nada que beneficie al ciudadano común. Nada que permita vislumbrar un futuro más próspero.
Su única estrategia es seguir estrujando a quienes aún pueden generar riqueza para costear su red clientelar. Cada nuevo impuesto, cada nueva regulación asfixiante, cada traba administrativa tiene un solo objetivo: exprimir hasta el último recurso de aquellos que todavía trabajan y producen. En lugar de impulsar reformas estructurales, de incentivar la inversión, de fomentar la creación de empleo real y de reducir el gasto innecesario, el gobierno ha optado por el camino fácil: comprar estabilidad política con el dinero de los españoles. Los acuerdos con separatistas y grupos minoritarios no responden a una visión de país ni a una estrategia de gobernabilidad. Son meros intercambios de favores, donde el precio lo pagan siempre los mismos: los ciudadanos. Gobernar ya no significa gestionar para todos, sino asegurar la supervivencia política de Sánchez a cualquier precio. El gasto público se dispara en asesores, en cargos a dedo, en ministerios que solo sirven para colocar amigos y en campañas de propaganda diseñadas para maquillar la realidad. El sector público se ha convertido en una red de favores, donde el mérito es irrelevante y la lealtad al partido es la única moneda de cambio. A este ritmo, en España habrá más burócratas cobrando del Estado que trabajadores reales generando riqueza. Y cuando la situación se vuelve insostenible y ya no queda margen para más engaños, el gobierno recurre a su último recurso: la polarización. Siempre tienen un enemigo a mano para desviar la atención. Cuando las cifras económicas son indefendibles, cuando los datos del paro no se pueden maquillar más, cuando la inflación golpea sin piedad y la indignación crece, aparece el fantasma de la ultraderecha. Es el truco de siempre, la carta que nunca falla. En lugar de asumir responsabilidades, en lugar de dar explicaciones, en lugar de presentar soluciones reales, acuden a la estrategia del miedo: si no nos apoyas, vendrá el fascismo. Es un guión repetitivo y predecible, pero cada vez menos efectivo. Cada vez más gente ve la realidad tal cual es, sin los filtros de la propaganda gubernamental. Cada vez más ciudadanos se dan cuenta de que el discurso progresista que dice defender a los más vulnerables solo sirve para justificar los privilegios de una élite política que vive con lujos mientras predica austeridad. Pero lo peor de todo es la arrogancia con la que niegan la evidencia. Sánchez sigue vendiendo relatos ficticios, Montero sigue recitando cifras que nadie cree, y el resto del gabinete sigue aplicando políticas que estrangulan aún más a la población. Mientras tanto, España se hunde en una crisis económica, institucional y social que no tiene visos de solucionarse a corto plazo. Por eso, cuando un periodista rompe el cerco de la manipulación y se atreve a confrontarlos con hechos, la reacción del gobierno es reveladora. La entrevista de Carlos Alsina no fue solo un momento incómodo para María Jesús Montero, fue el reflejo exacto de un gobierno que ha perdido el control del relato. Un gobierno que ya no puede esconderse detrás de eslóganes vacíos ni disfrazar la realidad con palabras huecas. Alsina no necesitó levantar la voz ni recurrir a grandes discursos para desmantelar la farsa. Con preguntas sencillas y datos irrefutables, fue dejando a Montero sin salida, obligándola a enfrentarse a una verdad que ni su mejor retórica pudo maquillar. La ministra, que llegó confiada con la intención de vender su versión triunfalista, terminó atrapada en su propio laberinto de evasivas y contradicciones. El momento fue revelador no solo por lo que ocurrió en la entrevista, sino por todo lo que representó en un contexto político y social donde la mentira ya no se sostiene. No se trató simplemente de un intercambio de preguntas y respuestas, ni de una confrontación puntual entre una periodista incisiva y una ministra acorralada. Fue la confirmación, a plena luz del día y en directo, de lo que millones de españoles llevan años viendo con sus propios ojos. El gobierno no tiene respuestas, solo excusas. No tiene soluciones, solo propaganda. No tiene visión de futuro, solo el deseo desesperado de aferrarse al poder a cualquier precio. Y lo más significativo no es que la oposición critique la gestión del gobierno. Eso es parte del juego político, una dinámica esperada en cualquier democracia. Lo realmente revelador es que incluso aquellos medios que históricamente han actuado como un escudo protector para el PSOE y sus socios de gobierno empiezan a mostrar fisuras en su lealtad. Cuando los periodistas que antes se limitaban a repetir las consignas oficiales comienzan a cuestionar el discurso del gobierno, es señal de que el relato ha llegado a su punto de saturación. Ya no es posible sostener la mentira sin que se desmorone por completo. El problema para Sánchez y su equipo es que la realidad es inmutable, implacable, imposible de esconder por mucho que se intente manipular. Puedes maquillar las cifras oficiales, puedes disfrazar los datos económicos con juegos de palabras, puedes controlar el relato mediático a través de subvenciones a medios afines, pero hay algo que nunca se puede modificar: la experiencia diaria de la gente.
Porque la gente no vive de estadísticas maquilladas ni de eufemismos cuidadosamente diseñados en gabinetes de comunicación política. Vive de lo que le cuesta llenar el carrito de la compra cada semana, de la angustia de ver cómo su sueldo se queda corto a mitad de mes, de la impotencia de ver cómo los impuestos suben mientras los servicios públicos se deterioran sin remedio. Esa es la realidad que el gobierno pretende ocultar. España no avanza, se hunde. Y no se hunde por azar ni por una circunstancia externa incontrolable. Se hunde porque quienes están al mando no gobiernan, simplemente sobreviven. No hay un proyecto de país, no hay una visión a largo plazo, no hay un esfuerzo real por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Lo único que existe es una estrategia de resistencia basada en mantener la coalición a cualquier precio, aunque para ello haya que hipotecar el futuro del país con concesiones interminables a quienes buscan desmembrarlo. La economía no está fuerte, está al borde del colapso. Mientras el gobierno insiste en que el empleo crece y la inflación está controlada, la realidad en la calle es otra. Cada vez más empresas cierran sus puertas, incapaces de soportar la presión fiscal y la burocracia asfixiante. La inversión extranjera, que en cualquier país serio es una fuente clave de crecimiento, huye despavorida al ver un panorama de inseguridad jurídica donde las reglas del juego cambian según el interés político del momento. Y todo esto mientras el gasto público se dispara sin control, no para mejorar los hospitales o la educación, sino para mantener en funcionamiento una red de clientelismo político que se alimenta de los impuestos de los ciudadanos. Nos dijeron que este gobierno trabajaría para todos, pero la realidad es que solo gobiernan para sus socios y para su círculo de poder. No gobiernan para el autónomo que se deja la piel cada mes para pagar facturas y sueldos. No gobiernan para la familia que ve cómo su poder adquisitivo se desvanece ante la inflación. No gobiernan para los jóvenes que se enfrentan a un mercado laboral precario y sin oportunidades. Gobiernan para los que les garantizan su supervivencia política, los grupos independentistas a los que compran con concesiones inaceptables, los colectivos que alimentan con subvenciones millonarias para garantizar su apoyo incondicional, y los cientos de asesores y cargos a dedo que han colocado en ministerios, empresas públicas y organismos estatales. Cada vez que la realidad les da una bofetada, el gobierno recurre a su estrategia de siempre: inventarse un enemigo al que culpar. Cuando no pueden justificar su nefasta gestión, sacan a pasear el espantajo del fascismo, del franquismo, de la ultraderecha imaginaria que supuestamente amenaza la democracia. Es su manual de supervivencia, su única táctica cuando las cosas se ponen feas. Porque lo único que saben hacer es victimizarse, lloriquear y repartir carnets de demócrata o de fascista según les convenga. Pero ya no engañan a nadie. Cada vez más ciudadanos están abriendo los ojos y dándose cuenta de la monumental estafa en la que han convertido la política española. Ya no cuelan los discursos vacíos. Ya no calan los cuentos de la izquierda caviar que predica austeridad mientras disfruta de privilegios propios de la realeza. La gente ve con sus propios ojos cómo el supuesto gobierno progresista no es más que una élite de burócratas que se han convertido en millonarios a costa del esfuerzo de los demás, mientras el país se desmorona. Y lo peor de todo es que ni siquiera tienen la valentía de admitirlo. Pedro Sánchez sigue vendiendo humo en cada comparecencia, repitiendo con total frialdad que la economía va bien mientras las familias ven cómo su nivel de vida se desploma. María Jesús Montero sigue mintiendo con la seguridad de quien sabe que no tendrá consecuencias, prometiendo soluciones que nunca llegan. Y el resto de ministros siguen apretando los tornillos de este desastre mientras España se hunde, confiando en que la propaganda seguirá tapando la realidad por un poco más de tiempo. Por eso entrevistas como la de Carlos Alsina son un soplo de aire fresco en medio del sofocante ambiente de manipulación mediática que ha impuesto el gobierno. Porque dejan en evidencia a esta clase política de pacotilla que solo sabe repetir consignas sin tener ni la más mínima idea de lo que están haciendo. Lo que ocurrió en Onda Cero no fue simplemente una entrevista incómoda para Montero, ni un rifirrafe entre periodista y ministra. Lo que presenciamos fue el reflejo exacto de un gobierno que se está desmoronando. Un gobierno que ha perdido por completo el control del relato y que, por mucho que lo intente, ya no puede ocultar su desastre bajo toneladas de propaganda y eufemismos baratos. Porque cuando hasta en los medios tradicionalmente afines al PSOE empiezan a romper filas y cuestionar la versión oficial, es que algo huele a podrido. Ya no cuela el discurso de que España avanza. Ya no funciona el cuento de que somos el motor de Europa. Ya nadie se cree las milongas de que estamos creciendo como nunca. La realidad es tozuda y, por mucho que Sánchez y su tropa intenten manipularla,
Cada vez más gente está viendo la cruda verdad. España está siendo arrastrada al abismo por un gobierno que no sabe hacer otra cosa que sobrevivir a base de pactos con quienes buscan destruirla. María Jesús Montero, con su arrogancia característica, intentó vender la moto de que todo está bajo control, pero Carlos Alsina, con su calma demoledora, la fue arrinconando poco a poco, desmontando cada una de sus mentiras con hechos irrefutables. Y ese momento, transmitido en directo para toda España, no fue solo la derrota de una ministra en una entrevista. Fue el símbolo de algo mucho más grande. El principio del fin de un gobierno que ya no puede engañar a nadie. La caída es inevitable. La única incógnita es cuánto daño harán antes de que llegue ese desenlace.